Bueno, la Declaración del Hombre y el Ciudadano, de Derechos del Hombre y el Ciudadano, fue la primera. Hubo varias durante la Revolución Francesa. La primera es la de 1789, que además fue donde por primera vez una mujer planteó lo que sería de verdad una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, una lucha feminista, como es Olympe de Gouges, que yo tengo aquí sus escritos políticos, un libro muy cortito, una mujer muy valiente, ¿de acuerdo? Que planteaba que si las mujeres pueden subir al cadalso como los hombres, ¿por qué no van a beneficiarse de los mismos derechos que ellos? O, no, perdón, si las mujeres no pueden subir si las mujeres pueden subir al cadalso, a la guillotina, como los hombres, ¿por qué no pueden subir a levantar su voz, a decir lo que piensan, ¿no? Y escribió la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y por eso la guillotinaron, simplemente como apéndice. Pues es capital, los antecedentes que hay son, en primer lugar, la Carta Magna, 1215, en Inglaterra, la gloriosa, la Revolución la Gloriosa en Inglaterra, Cromwell, etcétera, etcétera, no se trata, y luego, desde luego, la Declaración de Derechos de Virginia. Y ya en la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es importantísima porque introduce por primera vez algo que no se había realizado en la Revolución Norteamericana, pero no se había teorizado, no se había planteado desde que llevar la separación de poderes de la teoría a la práctica era un requisito indispensable para que existiera una constitución efectiva. Por eso es capital la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Fuera de, bueno, yo tengo aquí la Declaración de Derechos, los Derechos del Hombre, de Tom Paine, ¿de acuerdo? Que fue quien escribió, que este hombre era un inglés periodista, su padre era artesano, y conoció cuando Benjamin Franklin fue a Inglaterra a pedir, mirad, lo que nosotros vamos a exigir este domingo en Madrid fue lo mismo que Benjamin Franklin fue a exigir al Parlamento británico, que era no taxation without representation, ningún impuesto sin representación. Fue a pedir que los colonos en las colonias británicas, en lo que ahora conocemos como Estados Unidos, América, si se les aplicaban los impuestos abusivos y vamos, exorbitantes del rey Jorge, el rey Jorge III, pues que obviamente tenían que tener derecho a tener representantes en la Cámara de los Comunes. Y se hizo una votación que además fue apoyada por el conservador Burke. Fue derrotado en esa, y fue cuando volvió desengañado a bordo del Pennsylvania Paquebot el mismo día que se estaban en Boston lanzando los fardos de té, y de hecho Benjamin Franklin se opuso a esa acción, estando dispuesto a pagar de su propio bolsillo el coste del té que se lanzó al mar. Y se llevó con él a Tom Paine, que quería ser periodista, un chaval que escribía muy bien y que estuvo en la Revolución Norteamericana. Fue entonces cuando escribió Sentido Común, el primer bestseller, sin contar la Biblia, de la historia. Vendió en aquella época, pues 1777, imaginaos, 500.000 de ejemplares. ¿De acuerdo? Es un libro muy cortito, que yo tengo por aquí también, Sentido Común, de Tom Paine, no sé dónde está. Donde es magistral, o sea, es un libro súper cortito en el que sienta las bases de lo que es la democracia representativa, tal y como lo definirá posteriormente Alexander Hamilton, secretario del Tesoro con Washington. Y funda un inglés, Tom Paine, el nacimiento del patriotismo norteamericano nace con Tom Paine. Bueno, pues este señor, ni corto ni perezoso, después de haber estado en la Revolución Norteamericana, se va a la Revolución Francesa. No sabía francés, Condorcet era quien le traducía las sesiones de la Asamblea Nacional, y escribió Los Derechos del Hombre, donde hacía una reflexión sobre la Revolución Francesa, estableciendo que lo fundamental de una revolución es la ruptura. Fue respondido por Burke, por Edmund Burke también, un magistral libro que tengo por aquí sobre la Revolución Francesa. Y en este libro de los derechos del hombre recoge lo que me estás preguntando, Pito Juras, digo que es el fundamento de los derechos humanos, cómo se establecen, porque es capital establecer y acordar una serie de reglas que tienen más que ver con la moral y con la ética que con el derecho, porque el derecho al final lo que resuelve es un conflicto de intereses.
a pesar de que, obviamente, los derechos fundamentales también resuelven un conflicto de intereses que beneficia al grueso de la sociedad, porque siempre el sector más vulnerable siempre es el más grueso, los trabajadores, el pueblo llano. Pero es importantísimo ver cómo esto se traslada a la esfera política, estableciendo como requisito indispensable los límites y control al poder. ¿Cómo? A través del artículo 16 de la Declaración de Derechos y el Hombre del Ciudadano, que establece que, de memoria, igual me equivoco en alguna palabra, pero lo podéis buscar, está en Wikipedia también. Toda sociedad en la que no esté garantizados los derechos fundamentales, ni determinado, y esta palabra sí que la establece con mucha precisión, ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. ¿Por qué? Porque el Estado ya existía, el gobierno ya existía. Lo que introduce el constitucionalismo, es decir, un texto fundamental que establezca y regle la actividad de los políticos, es la garantía de que a través de ellos se limite el poder para evitar los abusos de los gobernantes, en ese caso, pues el rey Jorge III, Luis XVI, etcétera, etcétera, contra su pueblo. Por eso la separación de poderes es capital y desde luego se fragua en la autoritas, la autoridad.